Hoy en De Puño y Letra tenemos un episodio especial. Yo he quedado de aquí unos minutitos con Clara Martínez Clavell. Ella es periodista cultural, pero también es la productora de nuestro programa. Gracias a ella, semana tras semana, podemos visitar a estas escritoras increíbles que venimos entrevistando desde el principio de la temporada. Sé que tiene algo preparado para el episodio de hoy muy especial, pero la verdad es que estoy intrigadísima porque aún me falta mucha información. Así que, si os parece, acompañadme, hablaremos con ella y a ver qué tiene preparado para hoy. ¿Qué tal, María? Muy bien y intrigada con este programa especial. Sé que tienes preparada alguna así grande para esta tarde, algo importante. Primero de todo, cuéntame, ¿por qué es tan importante un día como el de hoy? Pues porque queremos a las librerías, porque gracias a las librerías tenemos la puerta a muchos libros que conocemos, que nos recomiendan, que hojeamos, que trasteamos, porque son como lugares sagrados para todos los lectores, ¿no? Y porque nos gusta mucho el trabajo que hay detrás de una librería, que es el trabajo que hacen incansablemente los libreros y libreras, y por eso teníamos que ir hoy a una librería para hacer nuestro homenaje desde De Puño y Letra y estar con ellos. Pues a una librería que nos trasladaremos hoy, esos espacios tan mágicos que tanto nos gustan a los lectores y lectoras. Sí. Pero ¿a qué librería vamos a ir concretamente? Porque aquí hay historia también. Vamos a ir a la librería Compás, que está aquí en Cardedeu, en la provincia de Barcelona. La librería Compás abrió sus puertas en diciembre del 2001, ya llevan unos cuantos añitos aquí divagando cultura. Y ayer os están esperando Àngels y Rafael, que son los que están detrás del Compás. Pues enseguida nos vamos a ver a Àngels y a Rafael, pero venimos a hacer una entrevista. Aquí me falta un dato. ¿A quién entrevistamos hoy? Pues entrevistamos a Llúcia Ramis. Llúcia Ramis es una escritora mallorquina que publicó su primera novela, Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años. Y vamos a entrar en la historia de una chica que acaba de cumplir 30 años, que es periodista, y vamos a conocer todos sus problemas sentimentales, laborales y un poco cómo va manejando todo eso en el 2008 en Barcelona, que es en plena crisis total económica, pero también vamos a ver un poco otras peripecias más personales que le pasan, que son muy divertidas. Pues la cosa va de crisis económica, crisis de los 30, con una novela muy divertida, Llúcia Ramis, que nos espera, un entorno privilegiado. Si te parece, me pido un cafrito rápido y nos vamos para allí que nos esperan. Vámonos. Venga. Llúcia Ramis, bienvenida a De Puño y Letra y gracias por acompañarnos un día y en un episodio tan especial como el de hoy en este entorno incomparable. Muchísimas gracias a vosotras. Cosas que te pasan en Barcelona cuando tienes 30 años. Fue tu primera novela. Podríamos decir de alguna manera que es un retrato cargado de humor. Me han hecho alguna mirada en el gimnasio porque me llevo el libro al gimnasio y ¿qué le pasa a esta loca riéndose sola? Pero es un retrato muy divertido de una generación y de una época. Pero para aquellas personas que no lo hayan leído y sigan De Puño y Letra cada semana, cuéntanos, ¿quién es la protagonista de esta historia y qué le sucede estando en Barcelona? La protagonista no tiene nombre. La protagonista escribe en primera persona y cuenta un poco las vicisitudes que le pasan con sus amigos, sobre todo en la Barcelona que conoce cuando acaba de cumplir 30 años, y se da cuenta de que, están todos muy mal, no lo pasan mal, pero están todos muy mal y en lugar de intentar resolver los problemas, prefieren tomar cervezas, algunos toman antidepresivos, hay bastantes ansiolíticos también. Y muchas cosas entran en juego aquí, mezclas interesantes. Y yo creo que es un poco... Mi intención era hacer una crítica, pero desde la ironía o desde incluso el sarcasmo, sobre esa sensación que tenemos cuando tenemos 30 años, de que nos tenemos que incorporar a la vida adulta, pero la situación precaria lo dificulta muchísimo, ¿no? Tanto que al final lo único que puedes hacer es como reírte de ti misma y decir, aquí estamos y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? A ver lo que pasa. Estamos hablando, vamos a situarnos, la protagonista es una periodista cultural mallorquina, situada en Barcelona. Escribe la historia cuando cumple sus 30 años, que creo
que es más o menos la edad que tenías cuando escribiste la novela. ¿Demasiadas casualidades? O cuéntanos, por favor, ¿qué tiene de verdad? Yo necesito saber si alguna de las anécdotas de las que cuentas que sea cierta, alguna confesión mínima, por favor, porque demasiados paralelismos aquí. Es absolutamente autobiográfica, lo que pasa es que nunca lo reconoceré. Vale, ya está, pues hasta aquí tenemos el titular. Sí. A ver, esta novela en realidad fue un encargo que me hicieron. Yo escribía crónicas sobre el mundo cultural en Barcelona y la editora Esther Pujol en ese momento me dijo, oye, ¿has pensado alguna vez escribir ficción? Yo había escrito mucha ficción, nunca había movido ficción dentro del mundo editorial, pensaba que estaba bien con lo que hacía en el periodismo. Y cuando me hizo esta propuesta dije, ostras, me dijo ella, quiero saber cómo vive la gente que tiene 30 años, por dónde salís, qué hacéis, cuál es vuestra vida, ¿no? Y entonces me reuní con mis amigos y empezamos a hablar de qué era lo que realmente nos definía, ¿no? Y nos dimos cuenta de varias cosas. Y una de ellas es que lo queríamos todo y queríamos, al mismo tiempo, eso hacía que no pudiéramos decidirnos por nada, ¿no? Y entonces, claro, al final, como que hay una especie de Diógenes existencial, que creo que sale en la novela, que es que necesitas todo el rato hacer esa vida la que siempre soñaste y que pensaste que podrías conseguir con 30 años, y luego, en cambio, las dificultades que hay en el día a día que te lo impiden, ¿no? Y nada, al final era esto, ¿no? Pisos que duran igual de poco que las parejas, igual de poco que los trabajos, una precariedad incipiente que no sabíamos entonces que iba a ser sistémica. Y bueno, un poco de vértigo, ¿no? Por ver que aquella eterna provisión, o sea, aquella provisionalidad se estaba haciendo eterna, ¿no? Un poco esa sensación de que formábamos parte de una generación bisagra, que habíamos sido analógicos, que nos estábamos adaptando al mundo digital, pero que en el fondo no conseguíamos como llegar a esa meta que nos habían prometido, porque nos habían prometido que si nos esforzábamos mucho, trabajábamos mucho, aprendíamos idiomas, viajábamos, etcétera, íbamos a tener lo que nuestros padres, una estabilidad, básicamente una estabilidad. Y esa estabilidad no se daba, ¿no? Y cómo esa falta de estabilidad en lo material y en lo social acaba perturbando también psicológicamente a los personajes, que están todos un poco... Y aquí se junta un poco también con la famosa crisis de los 30, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hablabas de expectativas, ¿no? Hay una reflexión que hace la autora frente a que hay gente más joven que ella, que ya son actrices, futbolistas famosos, y un poco el qué ha pasado conmigo y qué ha pasado con nosotros o con el grupo de amigos. Somos como una generación, por decirlo de alguna manera, de los grandes frustrados de la historia, no sé si podríamos decirlo así. Sí, luego te das cuenta de que tiene mucho que ver con la precariedad. Si no tienes los medios para poder desarrollar toda tu creatividad, difícilmente vas a destacar por eso, ¿no? Entonces, muchas veces te da la sensación de que tú has hecho todo lo que se suponía que tenías que hacer y aún así no consigues lo que quieres. Hay uno de los personajes, que es Blay, que dibuja a las personas ya de viejas, ¿no? Y ve el futuro de alguna manera en sus cuadros. Y era un poco, lo que quería transmitir yo era un poco esa sensación de que vamos a hacernos viejos sin haber madurado. y es un poco eso, ¿no? Que de repente, o también tenía la sensación de que cuando tienes 30 años tienes un estilo de vida muy parecido al de los 20, pero ya con la crisis de los 40, ¿no? Y bueno, y entonces me reía un poco de toda esa situación. Creo que era la manera un poco de afrontarla sin dramatizarla. Ajá. Y sí, un poco como que destacábamos poco. Tenía la sensación de que destacábamos poco para lo que habían destacado otras generaciones anteriores con 30 años y para algunos de los que estaban en nuestra propia generación, pero era como que nos estábamos portando muy bien, ¿no? Y cuando te portas bien, pues aceptas una serie de reglas del juego que al final piensas, bueno, me llevará a alguna parte, ¿no? Esto tiene que haber una recompensa en todo esto. Y no. Y te da un poco la sensación de una discreción, de que pasabas con una discreción que a lo mejor no era lo que querías en el fondo. De hecho, está claro que estamos hablando de una generación marcada por muchas cosas. Una de ellas, precisamente, la comentabas, ¿no? Que era un poco ese impasse, bueno, los hijos de la transición, por decirlo de alguna manera. De hecho, he rescatado un fragmento que dice: todos los que nacimos entre 1974 y 1980 tenemos un poco la sensación de que somos el fruto de una borrachera inconsciente, como si nos hubieran concebido en Año Nuevo.
en cierto modo, nacimos de la fiesta final de una época. ¿Qué tiene esta generación, esos últimos de la generación X, primeros millennials, por decirlo de alguna manera? Es que además, como fue tan grande en ese momento, salir de la dictadura, empezar la transición, era una época de promesas. Íbamos a ser la bomba. Es que éramos, iba a ser genial eso, ¿no? Y entonces había unas expectativas puestas en nosotros, había unas expectativas puestas en la sociedad, había unas expectativas que no se cumplían y que yo creo que nos frustró a nosotros, evidentemente, pero a nuestros padres también, ¿no? Porque era como, un momento, esto no era lo que parecía que tenía que ser, ¿no? Y bueno, es como, claro, cuando, sobre todo los que nos dedicamos al periodismo, bueno, supongo que otras profesiones también, ¿eh? Pero la generación anterior a la nuestra, la del baby boom, llegaron hasta allí, alcanzaron lo que se suponía que tenían que alcanzar. Llegaron a disfrutar del periodismo, llegaron a tener buenos sueldos, luego quizá lo hayan perdido, pero estuvieron allí. Y nosotros ya no llegaríamos, nosotros ya en clase ya nos decían, habéis equivocado vuestra carrera, no vais a llegar a ningún sitio con esto, ¿no? Y era como que siempre recibíamos el discurso o el relato de que no hay nada que hacer, de que ya formamos parte de la crisis, encima los 30 años nos pilla justo en la crisis inmobiliaria. Y es como que ya está, o sea, no hay nada que hacer. Ese sueño que parecía que tenía que ser la bomba cuando erais pequeños, que erais como, ibais a regenerar el país, ¿no? De algún modo. Además parecía que si estudias una carrera lo vas a tener todo solucionado, tendrás una propiedad. Y te veías con 30 años, ¿no? Con hijos, el piso pagado casi, ¿no? Y una procesión. Claro, porque además veníamos de la sociedad de los propietarios, ¿no? era como lo que teníamos que hacer en la vida y tal. Y luego no es que fuéramos rupturistas, no es que fuéramos a buscar, no éramos punkis, ¿no? No. Bien discretos, no pudimos. Claro. Entonces dices, es que ni siquiera tuvimos esa posibilidad de decir, vamos a romper con todo, ¿no? Porque no tuvimos los medios en ese momento, ¿no? Cuando ibas a conseguir todo eso, te dicen, no, perdona, pero no, vas a ser mileurista, no vas a poder hacerte cargo de una familia, no vas a poder mantener una hipoteca, no te la van a dar, si te la dan, peor para ti. Es decir, ¿por qué no te la dan? Exacto. Es decir, que al final fue como una especie de tocar, no, iba a decir de tocar con los pies en el suelo, pero no, al final era como que fallaba el suelo bajo tus pies, ¿no? Y era, no tengo dónde aferrarme, no tengo referentes, no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y era un poco esa sensación como de vértigo, de angustia, y al mismo tiempo, como tampoco sabías qué iba a pasar y antes todo había ido bien, creo que eso nos hizo como unos nostálgicos prematuros. Echábamos de menos los años 80, que luego la gente que los años 80 eran adultos se dicen, no hay nada que echar de menos, ¿no? Pero lo tenemos muy idealizado, quizá porque era lo último tangible con lo que vivimos. Eso fue lo último, los años 90 también, ¿no? Pero lo último que era tangible, la realidad era tangible, no era digital, era analógica. Y entonces creo que nos educamos en un mundo que ya iba a quedarse obsoleto. Somos los últimos, totalmente, el último resquicio de ese mundo que ha quedado obsoleto, ¿no? Y entonces todo esto, pues yo creo que generaba como mucha inquietud. Has comentado ahora precisamente sobre el tema del periodismo y un poco la precariedad de todo un sector en ese sentido. ¿Crees que ha cambiado un poco el perfil del periodista si miramos a ese 2008? No. No, de hecho, cuando yo saco la novela en catalán, que es en el 2007-2008, luego la vuelvo a publicar 10 años después en castellano y pensé que tendría que quitar muchas cosas, corregir muchas cosas porque quedaría como muy desfasada. Y me di cuenta de que seguíamos igual, incluso los precios del alquiler más o menos se mantienen. Es que no ha habido muchos cambios en este sentido. Estamos hablando del año 2018, creo que sale en castellano. Con lo cual me di cuenta de que, ostras, tampoco ha habido tantos cambios. Al contrario, yo creo que se ha acentuado esa crisis. Y en el caso del periodismo, la precariedad se ha acentuado muchísimo, con lo cual impide que se pueda hacer un buen periodismo. Porque si tú tienes unos directivos que no apuestan por el producto y tienes unos directores
que están más por satisfacer al directivo que por proteger a sus trabajadores, y tienes unos redactores que tienen que hacerse freelance para poder trabajar en los medios, y tienes, por ejemplo, enviados especiales que cobran 40 euros brutos por pieza que envían desde un país en conflicto, porque nadie quiere hacerse cargo de los gastos en caso de que hubiera un accidente o que hubiera algún ataque, o etcétera, o repatriar un cadáver. Es decir, estamos hablando de que el periodismo está sobreviviendo como puede, el periodista sobrevive como puede, ¿no? Y entonces eso hace que al final, evidentemente, el producto sea un producto un poco bajo, bueno, también low cost, ¿no? Uh-huh. Y que al final el que recibe ese producto piense que es malo porque el periodista o porque el redactor es malo o porque el fotógrafo es malo, cuando no es así, ¿no? Es cuando es todo el sistema que nadie ha apostado fuertemente, nadie está invirtiendo en periodismo. Bueno, nadie, mentira, mucha gente sí, pero el grueso muchas veces no está invirtiendo en eso, ¿no? Con lo cual, esto genera que otros, pues claro, si la opinión es más barata que la información y todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera sobre cualquier tema, estamos infravalorando el poder de la información y estamos infravalorando también el poder de una buena de una opinión bien sostenida, ¿no? Uh-huh. Con lo cual a esto le añadimos las fake news, que al final lo que la gente quiere es sentir que su opinión no está solo con una opinión, sino que tiene a alguien que le está dando la razón en su propia opinión, etcétera. Esto hace que acabemos desvirtuando mucho lo que es la realidad. Se habló de posverdad y ahora ya directamente hablamos de fake news o hablamos de mentiras porque sabemos que vamos a tener que convivir con ello. Esto desde una profesión como es el periodismo, que lo que intenta es explicar lo que es la realidad, es muy difícil que te hagan caso y conseguir algo, ¿no? Porque ahora ya puedes explicar, o sea, una noticia muy bien contrastada, contextualizada, sí, con todas las fuertes. Si uno no se la quiere creer, puede decir que no se la cree y pueden no tener ningún tipo de repercusión. Y hay noticias que venden más y noticias que venden menos. Claro, ¿no? Y cuanto menos noticia sea, cuanto menos real sea, más vende, ¿no? Y eso pone al periodismo en un papel muy esencial y al mismo tiempo muy complicado, ¿no? Porque hay tanta basura que lo entierra que es muy difícil. Entonces yo creo que, bueno, estaba mal cuando escribí esta novela y sigue estando mal ahora. Vamos a un momento dentro del contexto de la novela. Barcelona tiene un papel muy importante, ¿no? De hecho, la comparas con un cuerpo muchas veces, que tengo también algún fragmento, en un momento dices: Barcelona tiene muchas ciudades en una y sigue siendo ella, aunque no la mires, ajena a ti y a tu estado de ánimo y a la luz. Cada vez más enorme, como un ser lleno de bultos que crecen anárquicamente. Barcelona comprueba cómo su prótesis de silicona, que es la construcción, se esparce sin orden. ¿Cómo recibíamos esa Barcelona de 2008? Y no creo tampoco que haya cambiado mucho la cosa, digamos. La recibíamos mal, como mínimo en nuestro grupo de amigos. De hecho, luego publicamos un libro conjunto en Melusina que se titulaba Odio Barcelona, en la que varios de los autores que participábamos, bueno, decíamos todo lo que no nos gustaba de Barcelona. Y yo creo que ha sido una ciudad muy poco crítica con todo lo que es crecer, ¿no? Crecer de esta manera desproporcionada. No me refiero tanto a la arquitectura del boom de ladrillo que pasó, sino también esta sensación de que más equivale a mejor. No, las ciudades tienen que pensar en las personas, no pensar en las cifras. Y actualmente yo creo que las ciudades solo piensan en las cifras, ¿no? Y esto pues hace que Barcelona sea una ciudad muy... bueno, yo creo que ha sido la primera influencer, ¿no? Porque había un eslogan que tuvo mucha fortuna que era Barcelona posa't guapa, Barcelona ponte guapa, y creo que siempre ha estado como más pendiente de gustar al de fuera que al residente, ¿no? Al que vive en ella. Y para mí, que yo llevo casi 30 años viviendo aquí, no me lo ha puesto nada fácil, no lo pone nada fácil. No lo pone nada fácil al barcelonés, y no lo pone nada al que quiere ser barcelonés. Entonces es una ciudad, bueno, que tiene algo de quiero y no puedo. En esta novela digo que es como esas mujeres, ¿no? O hombres también, pero que están tan operados, ¿no? Que al final ya no sabes qué hay detrás. Sí, como que pierde la autenticidad por querer parecerse a otras ciudades, ¿no? Y bueno, y como todas las grandes ciudades,
sus centros, si no los proteges, acaban siendo clones los unos a los otros, y además son clones de lo que es un aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto, el interior de un aeropuerto o el centro de una ciudad, pues al final son todo franquicias y tiendas que no tienen ninguna personalidad. Yo creo que Barcelona, desgraciadamente, está perdiendo esa personalidad que llegó a tener. Deja que me ponga un momento romántica, porque quiero hablar, una de las cosas que me parece bastante interesante es la visión que hay del amor desde la novela o desde el punto de vista de la protagonista, porque se ve como dos versiones muy, muy contradictorias, muy contrastadas, porque tenemos por una parte como un punto de vista muy romántico, ¿no? Cuando habla de Lluís, por ejemplo, ¿no? Con la historia de la carta, etcétera, que no la hemos comentado, pero ahora, si te parece, la explicamos un poquito. Y en cambio, por ejemplo, tenemos al personaje de Katy, o ella misma, hablando de otras personas que no es Lluís, donde se ve una visión mucho más superficial del amor, ¿no? Generacionalmente hablando, me parecía un poco como un contraste entre somos hijos de Disney también, ¿no? Un poco esta visión romántica del amor, y al mismo tiempo somos una generación que ha vivido una libertad sexual y un pensamiento mucho más abierto de generaciones anteriores, ¿no? Es una combinación explosiva, ¿no?, la que vivimos aquí. Sí, además, una de las cosas que me preguntaron mucho con esta novela era sobre las relaciones sexuales que hay, ¿no? Que hay bastantes. Pero bueno, yo lo que decía, cuando teníamos 30 años follábamos mucho, no sé, tomábamos cerveza y... ¿Qué ha pasado? No sé, si podías, si no podías, no, pero quiero decir que tampoco no le dábamos demasiada importancia, ¿no? Era algo de nuestro día a día, y a partir de ahí sí que había quien se montaba películas con eso y había quien no, ¿no? Y en el caso de Lluís sí que creo que responde a ese romanticismo que decías, que en el fondo nos habría gustado a lo mejor creernos toda esa película de amor que nos habían vendido también, junto con todo lo demás. Iba en el pack. Vamos a situar un momentito al lector. Lluís es uno de los personajes dentro del historial amoroso de la protagonista. Del historial lo has dicho bien. Sí, es un gran historial. Hay una persona dentro de ese historial que es como el intocable, ¿no?, por así decirlo. De hecho, con su amiga Katy, que han compartido muchos ligues, se supone que hay algunos intocables. Porque de hecho los comparten, pero hay algunos que no se pueden compartir. Algunos que no se pueden compartir, y Lluís para la protagonista es como su gran amor, ¿no? Entonces conserva esa parte romántica dentro de una lista de sí, pero también quería confrontar eso, ¿no? Que somos muy liberales hasta que tocan el que no queremos que nos toquen, ¿no? Por aquí no se pasa. Claro, entonces quería también llegar a ese punto más crítico, ¿no? El punto de decir, sí, eres mi mejor amiga, yo te lo presto todo si quieres, pero luego a la hora de la verdad no es tan así como lo planteas. O sea, una cosa es la teoría, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser libres y de aceptar que podemos hacer lo que queramos. Queremos ser así, pero luego hay unas partes que no podemos controlar, ¿no? Yo no soy celosa, yo no soy envidiosa, pero luego siempre hay algo que dices, pero aquí me duele, ¿no? Y quería explorar eso, a ver qué pasaba, ¿no? Y luego el tema de la carta es una troleada bastante importante. Vale, aquí sí que vamos a tener que situar. A ver, llega de manera así un poco casual, sí, a una carta a las manos de la protagonista, donde hay alguien, un chico, que escribe una carta en inglés a una chica que se llama Ana, de Barcelona. La carta está escrita en inglés, se supone que han pasado una noche maravillosa, él se ha enamorado perdidamente y le pide que se casen. Pero esa carta llega allí, ella de alguna manera le va dando vueltas a la historia de la carta, cómo hacerla llegar, cómo conseguirla. Ella recibe la carta de una manera completamente inesperada, que es el inicio del troleo. De hecho, es justo cuando cumple los 30 años. Sí, ¿no? exacto. La manera en que empieza. Entonces, está toda esa historia romántica de fondo. Dice, ¿qué hago con esta carta? Tengo que conseguir dársela a la persona a quien va dirigida, porque la he leído yo de una manera completamente... poco ética, vamos a decir. Y tengo que hacérselo llegar. Entonces empieza ahí para mí era como la manera de tener un hilo conductor. Muy bien. Ha funcionado. Porque si no había hilo conductor en la historia. Al final son retratos de personajes que eran mis amigos. De hecho, cuando acabo la novela tuve varias historias. La auténtica Katy me dijo, no he podido leer el libro. ¿Sabes cuando te hierve la sangre?
Pues tal cual, ¿no? Me la han tenido que leer porque no me podía creer que hubieras contado todas las cosas que yo te conté en confidencialidad. Y luego otro amigo mío me dijo, bueno, otro me retiró la palabra. Lo bueno de los amigos es que con cervezas lo arreglas todo. ¿Se han arreglado? Sí, cervezas. Y luego uno me dijo, es que, ¿sabes qué pasa? Que somos nosotros, pero nos mueves un poco según tus intereses. Aquí no actuaríamos de esta manera. Y esto puede ser un poco ofensivo y un poco incómodo, ¿no? Porque decir, sí, me reconozco, pero yo nunca actuaría así, ¿no? Y esto, luego con las siguientes novelas me he dado cuenta de que no hay que hacerlo porque uno se siente como muy poco dueño de sus actos, ¿no? Yeah. Y muy manipulado, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces en el tema de la carta, pues necesitaba un hilo conductor que pusiera en contacto a todos estos personajes de alguna manera, que hubiera una conexión entre ellos, y me inventé esto, ¿no? Y además me ofrecía la posibilidad de poder recorrer Barcelona de una manera nueva, ¿no? Pues buscando a esta persona a quien va dirigida la carta, eso me permitía moverme por los barrios de la ciudad y contar un poco cómo es cada uno de ellos. Viendo que es todo bastante verídico, me vas a perdonar, tengo la necesidad de preguntarlo. Hay una escena en la que están el protagonista y Lluís y quieren subir a la Sagrada Familia a echar un polvo. Uh-huh. Y se encuentran a un personaje de seguridad que él es un poco corta el rollo. Sí. ¿Cuánto hay de cierto, por favor? 100%. Ya está. Podemos acabar la entrevista. Se llamaba Santi, el segurata. No, y además le explicamos cuál era nuestro objetivo y no nos permitió. Pero nos fuimos a la caseta infantil que hay delante de la Sagrada Familia. Y bueno, pues ahí no llegamos a alcanzar el cielo, que era nuestro objetivo. Santi, si oyes esta entrevista, muy bien tu trabajo. Esperamos que te hicieran fijo pese a la época que era. Dejémoslo ahí. Llegamos casi al final de la entrevista, pero sí que me gustaría, estábamos hablando, aparte de los ciertos paralelismos y de una crisis de los 30, ¿qué es peor, la de los 40 o la de los 30? ¿Y qué le dirías a la protagonista de aquel 2008 hoy en día? No, yo creo que la peor es la de los 33. No sé si es que la de los 30, en los 33 tuve la de los 40, pero sí que de los 33 es cuando me di cuenta de que yo nunca he querido tener hijos. Y fue el momento en el que pensé, que a lo mejor lo estoy haciendo mal, ¿no? Y al final te das cuenta de que es por la presión social que hay, porque ibas al ginecólogo y te decía, bueno, es que luego me decía, se os pasa el arroz, pero luego os entran las prisas, me dijo, ¿no? Y yo, pero es que lo tengo bastante claro, o sea, siempre lo he tenido bastante claro. Pues luego, yo qué sé, mis amigas todas tenían hijos, digo mujeres porque se espera más de las mujeres que los tengan, no sé, era como que todo iba hacia allá y yo seguía teniendo muy claro que no quería tener hijos. Corté con varias parejas porque ellos sí que querían y yo no. Entonces era como que siempre tenías que poner tú la resistencia. Y cuando has puesto tanta resistencia tantas veces, llega un momento en el que te planteas que a lo mejor la equivocada eres tú, ¿no? Si todo el mundo dice que está maravilloso y todo el mundo te está diciendo, no, es que luego se entran las prisas, etcétera, es que a lo mejor pasa eso, ¿no? Yo creo que esta es la crisis más difícil de todas, la de decidir si vas a ser madre o no, porque eso va a ser realmente lo más esencial que te vaya a pasar en la vida, con lo cual, porque eso sí que te va a cambiar la vida. Tienes que estar muy convencida, yo creo, tanto para una cosa como para la otra. Pero yo estando muy convencida, aún así, tuve un momento de crisis. Y esa para mí ha sido la crisis. La crisis ha sido esa. Luego hemos tenido muchas, porque sigo teniendo crisis de precariedad, crisis habitacional, he tenido crisis laboral, o sea, he tenido muchísimas crisis sentimentales, etcétera. Y todas esas, como ya pasé la de los 30... Ya no puedo agarrarme a aquella otra vez. Pienso, bueno, si lo superé entonces lo puedo volver a superar, ¿no? Yo creo que los que tenemos ahora casi 50, porque estamos de camino a los 50, tenemos ese consuelo, nos queda ese consuelo. Nada mejorado, o no mucho, pero a peor no puede ir, ¿no? Y si va, ya estaremos preparados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el consuelo que nos queda. Muchísimas gracias, Llucia. Nos lo hemos pasado muy, muy bien con este libro y de verdad, gracias por este viaje. Gracias.